Señor alcalde, señor subdelegado, profesores, señoras y señores, buenos días. Ante todo, quiero dar las gracias a la Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de San Roque por invitarme a hablar sobre este tema y gracias por permitirnos dar nuestro punto de vista. Comienzo por disculparme por mi castellano. No es mi lengua materna y, por lo tanto, si me quedo estancada, me tendré que perdonar. Explico. Estoy liderando la campaña de Stronger en Gibraltar. La campaña es para que Gibraltar siga estando dentro de la Unión Europea. Y esta ponencia me han pedido que mire la cuestión de por qué la Unión Europea es fundamental para Gibraltar. Como bien ya se ha dicho, el 23 de junio se invita a Gibraltar a votar en un referéndum que ha convocado Gran Bretaña. Esto tiene un doble significado para la población de Gibraltar. Primero, está la importancia que tiene la Unión Europea para el pueblo de Gibraltar y para el campo de Gibraltar. Gibraltar es una economía que en 30 años se ha transformado completamente y esto ha sido posible porque se ha posicionado en el seno de la Unión Europea y su pertenencia a la Unión Europea ha sido instrumental para lograrlo. Segundo, nos acusan directamente de ser una colonia, pero yo no conozco ninguna colonia que vote en cuestiones de su metrópolis. Sí, como bien ha dicho el profesor, es por el caso de Matthews. Pero quiero decir que es muy importante que tenemos 24.000 votos en Gibraltar en este referéndum. Y los sondeos en Inglaterra están tan igualados que, en mi opinión, los 24.000 votos en Gibraltar pueden hacer una diferencia muy grande. Hay que darse cuenta de que Gibraltar, al igual que las naciones de Reino Unido, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, vota a la par que Inglaterra. El gibraltareño tiene el mismo derecho al voto y cuenta parte como parte del suroeste de Inglaterra, con que los 24.000 votos son como si fueran 24.000 votos más en el referéndum. El referéndum hay bastantes primeras, desde luego. Es la primera vez que en Gibraltar se ven a todos los partidos políticos unidos, a los sindicalistas y a las asociaciones de empresarios también unidos, para convencer a la gente que vayan a votar el 23 de Gibraltar. Para Gibraltar es muy importante, no solamente que salgan a votar el 23 de junio, pero que voten para que seguir dentro de la Unión Europea. En este momento, como ya he dicho, lidero la campaña para que Gibraltar permanezca en la Unión Europea, pero también soy abogada en un bufete de abogados en Gibraltar y además soy presidenta de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas en Gibraltar. Digo esto no por presumir, pero simplemente porque la salida de Gibraltar de la Unión Europea afecta a todos los ámbitos de mi vida profesional. Trabajo en el departamento mercantil de Hassans, en concreto trabajo en temas de servicio financiero, tal y como lo hice anteriormente en Londres y en Madrid. Si nos salimos de la Unión Europea, habría un periodo durante 2 años durante el cual Gran Bretaña estaría negociando con la Unión Europea sobre su salida. Hacer negocios con éxito durante un periodo de incertidumbre es imposible, como bien sabemos. También trato temas de contratos de construcción en Gibraltar, como sabéis. Otro sector que muy probablemente se vería negativamente afectado si Gibraltar se encontrase fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, es importante decir que han dicho una cifra de 5.000 trabajos que están directamente vinculados a la Unión Europea en Gibraltar. Pero la verdad es que indirectamente hay muchos más de 5.000 trabajos vinculados a la Unión Europea. Porque si Gibraltar se sale de la Unión Europea, no solamente es el impacto económico inmediato, pero, por ejemplo, si se van algunos online gaming o las compañías de juegos de apuestas en Gibraltar, si se van algunos seguros a Gibraltar, se llevan sus trabajadores, se van los puestos de trabajo, los bares, los restaurantes, etcétera, etcétera. Todo el mundo siente ya me quedé estancada, lo siento, el impacto en nuestra economía. Y por lo tanto, en mi opinión, son mucho más de 5.000 puestos que están vinculados a la Unión Europea en Gibraltar. A nivel personal, debo decir en primer lugar que vivir en Gibraltar y estudiar en Inglaterra como ciudadana de la Unión Europea me ha permitido trabajar en uno de los bufetes más importantes de España, Uría Menéndez. Esto no hubiera sido posible si el Reino Unido y Gibraltar no hubieran pertenecido a la Unión Europea. Voy a dividir mi discurso en 3 partes separadas. Quiero comenzar mi intervención describiendo un ámbito muy positivo de las relaciones entre 2 vecindades europeas, centrándome en lo positivo que trae la Unión Europea a la zona del campo de Gibraltar. Voy a hablar en concreto del trabajo del Grupo Transfronterizo, los motivos por los que se creó y el ideario de este grupo. En segundo lugar,
explicaré las razones por las cuales es tan importante que Gibraltar se mantenga en la Unión Europea, no solamente para Gibraltar, pero también para sus vecinos. Y por último, hablaré de las consecuencias trágicas que una política como la del señor García Margallo tendría para la economía y para las personas en el caso de que Gibraltar se saliera de la Unión Europea. Cuando estaba preparando esta charla, no sabía si comenzar por el principio y rebobinar hasta el Tratado de Utrecht o centrarme en el presente. Opté por empezar por el presente. De esta manera, comenzaré con una historia mucho más positiva, porque se trata de un presente que demuestra la fuerza de la cooperación entre vecinos europeos y que demuestra la voluntad de dos comunidades de trabajar juntos, a pesar de las dificultades que nos pone en nuestro camino el Gobierno Central Español. Y subrayo, el Gobierno Central Español. Como ya he comentado, aparte de mi trabajo actual, hago mucho trabajo con las pequeñas y medianas empresas en Gibraltar. En el verano del 2013 se acercó a Gibraltar Lorenzo Periáñez con la idea de formar una agrupación de asociaciones gibraltareñas y linenses de sociedad civil. Su idea era crear una asociación de representantes sindicales, empresarialistas y sociales de ambos lados de la frontera para luchar frente a un gobierno que estaba haciendo la vida imposible a los negocios de ambos lugares y, importantemente, a los trabajadores transfronterizos, sin olvidarnos tampoco de los turistas que también se afectaron en ese momento. Si os acordáis, el verano de 2013 fue el verano que hubo tantos problemas en la frontera. El grupo transfronterizo se formó con organizaciones sindicales, empresariales y sociales del campo de Gibraltar y del Peñón. Era la primera vez que representantes de asociaciones sindicales y empresariales se unían para algo semejante. No solamente se reunían asociaciones de lados del espectro económico, sindical y empresarial, sino también asociaciones de ambos lados de la frontera, para luchar por un solo fin: mejorar la situación de todos que cruzan la frontera a diario, de los que verdaderamente tienen que aguantar con la cola en la frontera. El mensaje estaba clarísimo. La situación en la frontera afectaba a todos, en ambos lados de la frontera. Y el grupo ha viajado por España y por Londres y a Bruselas, llevando este mensaje a todos los que le escuchaban. Este grupo, como ya se ha dicho, sigue cobrando fuerza. Ya ha anunciado su intención de formar una agrupación europea de cooperación territorial, lo cual solo es posible bajo el paraguas de la Unión Europea. Estas son entidades legales que se establecen para facilitar la cooperación transfronteriza y que además reciben fondos europeos para ello. Permiten establecer agrupaciones con personalidad jurídica para prestar servicios conjuntos a las autoridades regionales y locales, así como otras empresas públicas de Estado. Hay que decir, el grupo transfronterizo es un ejemplo en Europa de cómo dos vecindades se pueden unir para transmitir un solo mensaje, a pesar del hándicap de una política restrictiva y de unos políticos acérrimamente opuestos a ello. Es el símbolo de que los acuerdos de Córdoba siguen vivos entre dos comunidades que pueden dejar sus diferencias a un lado para trabajar por un bien común. Deberíamos, como ya lo ha hecho el alcalde, deberíamos aplaudir los fines del grupo transfronterizo y el hecho de que pueden trabajar bajo un marco europeo. Así, el grupo transfronterizo se convierte en un ejemplo de la manera que la pertenencia a la Unión Europea puede ayudar a fomentar las relaciones económicas y sociales entre dos poblaciones vecinas y, en concreto, a ayudar a unos trabajadores que se ven en un momento muy difícil, porque el desempleo en su zona es el 40%. En mi papel de presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, le damos un apoyo del 100% al grupo, del cual formamos parte, y también nos mantenemos a las expectativas de ver los proyectos que pueden salir de esta unión. Como dije al principio, así debería funcionar la Unión Europea, para que los territorios vecinos puedan facilitarse la vida entre ellos, sin que ni unos ni otros tengan que sentirse menos ciudadanos en su tierra. La lástima es que sin que ambos vecinos pertenezcan a la Unión Europea, el concepto de la AST no es posible. Como ya ha dicho el profesor, hay otras posibilidades, pero la AST no es posible. Como veréis, estoy cogida mis notas de manera que no suelo hacer, pero lo siento mucho, pero... Quiero comenzar la segunda parte de mi ponencia hablando de los problemas que, en mi opinión, tendría Gibraltar si se saliera de la Unión Europea. Hablaré luego de los problemas que tendría concretos frente a España.
Como han recordado en discurso en Washington y Bruselas, el ministro principal de Gibraltar y el viceministro principal, como jurisdicción independiente del Reino Unido y perteneciente a la Unión Europea, Gibraltar ha tenido que transponer toda la legislación europea al derecho gibraltareño, independientemente de lo que el Parlamento de Westminster determine para el Reino Unido. Como el señor Fabián Picardo se encargó de transmitir a la Comisión Europea, Gibraltar es una jurisdicción abierta y transparente que cumple plenamente con la normativa europea. Se trata de cientos de directivas, muchas pura burocracia, algunas quizá parezcan totalmente irrelevantes. No obstante, la disciplina en el cumplimiento de nuestras obligaciones, especialmente en materia de servicio financiero y en el acceso al mercado único, nos ha formado en Gibraltar de manera muy positiva. Nuestra fortaleza, nuestra riqueza natural y nuestra arquitectura colonial ahora cimentan nuestra oferta turística. Y los gibraltareños de las nuevas generaciones, mejores formados, son europeos modernos. Y la mayoría han estudiado en una universidad británica. Yo soy ejemplo de esto. Gracias al sistema de educación en Gibraltar, pude estudiar en Inglaterra, trabajar en la City y después en Madrid. En los últimos 30 años, hemos hecho la transición de ser una ciudad fortaleza con una economía dependiente con un 60% basado en el gasto de defensa, a una economía del sector privado abierta que compite con el mundo exterior y a ser uno de los centros financieros más regulados de los muchos territorios que conforman Gran Bretaña. Gibraltar, hoy por hoy, no recibe ni un céntimo de Gran Bretaña. No la ha recibido en 3 céntimos. Todo lo contrario. Hemos logrado superar el reto que se planteó Margaret Thatcher de convertir al Peñón en un centro financiero exitoso a nivel mundial, generar una oferta turística viable y convertir el magnífico puerto en un centro para el comercio. En Gibraltar, además, los 10.000 trabajadores transfronterizos que cruzan la frontera diaria disfrutan de puestos de trabajos. No están contados cuántas decenas de miles de trabajos más en el campo de Gibraltar dependen indirectamente del Peñón. Se trata de ser europeos, trabajar juntos entre 2 regiones entrelazadas por la economía, el parentesco y la amistad. Se trabaja muy bien juntos en esta zona y todos los que vivimos en estas zonas lo sabemos. Como miembro de la Unión Europea, Gibraltar también crece con ella y gracias a ella. Como ya se ha dicho, el cálculo es que desde 1990 Gibraltar ha recibido 60 millones de euros de los fondos estructurales europeos, con lo que se habrán financiado 75 proyectos del sector público y 202 proyectos del sector privado. Proyectos tal y como la ACT que podría ampliar los fondos europeos del que nos podemos beneficiar como vecinos. Hay que decir que los gibraltareños nos sentimos orgullosos de formar parte de una comunidad con el campo de Gibraltar. Y no solamente mi generación, sino también la generación que me sigue. Os doy un ejemplo. Cuando vino el ministro de Exteriores a Gibraltar, el señor Philip Hammond, se le presentó a 10 estudiantes de entre 15 y 25 años. Ellos estaban conscientes que solo tenían 30 minutos para hacerle preguntas al ministro de Exteriores de Inglaterra. Una de las preguntas que le hicieron era si sabía el efecto que un Brexit podría tener sobre el campo de Gibraltar. Hay que estar orgulloso que los gibraltareños saben las consecuencias y les importa el campo de Gibraltar y les importan las consecuencias que un Brexit podría tener sobre el campo de Gibraltar. Es, sin duda, un gran ejemplo al señor Margallo. Nuestra realidad ahora es que somos un importante centro financiero, que según los datos de 2015 del Global Finance Center Index, en el 2016 ocupa el puesto 61 del mundo. Además, tenemos éxito con nuestro boyante sector de seguros y acogemos a una importante porción de la industria del juego online a nivel mundial. Parte del atractivo del territorio, parte de lo que nosotros podemos vender a nivel mundial. Y de hecho, su oferta oficial de cara a inversores extranjeros es que Gibraltar ofrece una puerta de entrada a Europa que permite comerciar sin obstáculos con el resto de la Unión Europea. Esto obviamente se pierde en un evento de un Brexit. Por todo esto, tanto para Gibraltar como para el campo de Gibraltar, es fundamental el acceso al mercado único y que la libre circulación de personas siga siendo realidad en Gibraltar.
Los trabajadores transfronterizos forman parte de nuestra comunidad y forman parte de nuestros negocios. Es muy importante que sigan teniendo el derecho a cruzar la frontera a diario sin ningún obstáculo. Esto es sin olvidarnos de los beneficios adicionales que conlleva la Unión Europea, como por ejemplo la tarjeta de identidad de formato europeo, la tarjeta sanitaria europea, la regulación del cambio climático. En fin, hay tantos ejemplos que percibimos al ser miembros de la Unión Europea que no nos podemos hablar de todos. Esto es lo positivo que nos trae la Unión Europea. Y ya en mi mente, aunque fuera solamente por estas razones, habría suficientes razones para luchar para quedarnos en la Unión Europea. Pero claro, en Gibraltar hay mucho más en juego. Nuestra realidad diaria nos obliga a enfocar este tema de una manera y con una urgencia que Inglaterra no siente del mismo modo. Vamos a situarlo en un marco histórico. La realidad es que 4 años después de que el general Franco nos cerrara la frontera, eliminara las conexiones telefónicas y prohibiera las comunicaciones por mar y aire, en 1973 Gibraltar, como ya se ha dicho hoy, entró en la Unión Europea junto al Reino Unido. Admitámoslo, esto solamente pudo ser posible porque España no era miembro de la Unión Europea en 1973. Si lo hubiera sido, dudo mucho de que Gibraltar hubiera podido llegar a ser miembro. La verja se mantuvo cerrada hasta el año en que yo nací. Fue en 1982 cuando se abrió la frontera para los peatones. Yo nunca he vivido en Gibraltar con la frontera cerrada y espero poder decir que nunca viviré en un Gibraltar con una frontera cerrada. El siguiente paso para la apertura total se produjo en 1985, cuando Margaret Thatcher consiguió conciliar su convicción de que España debería formar parte de la Unión Europea y la OTAN con el mantenimiento de la defensa de nuestros derechos en el marco de la Unión Europea. Así, tan solo unos días antes de la adhesión de España, se reabrió la frontera para coches. Este hecho de por sí demuestra la importancia que la Unión Europea tiene para los gibraltareños. Si la frontera solamente se abrió cuando España quería formar parte de la Unión Europea, en el caso de que Gibraltar dejara de formar parte de la Unión Europea y con los murmullos del señor García Margallo, la gente puede temerse que se vuelva a cerrar el paso. Vayamos en verdades. Entre una frontera cerrada y 7 horas de cola, como habemos visto todos, no hay mucha diferencia. Han habido rumores este fin de semana sobre lo que ha dicho nuestro primer ministro, el señor Fabián Picardo. Fabián Picardo no dijo que Gibraltar tenía que replantearse la opción de soberanía conjunta. El señor Picardo dijo que, en el caso de Brexit, y según había afirmado el señor Margallo, los gibraltareños se tendrían que replantear la opción de soberanía conjunta en el Peñón, algo que el señor Picardo confirmó. Nadie en Gibraltar está dispuesto a considerar. Vamos a dejar claro, los murmullos del señor Margallo sobre la soberanía conjunta son lo que preocupa a los gibraltareños muchísimos. Esto demuestra lo que los gibraltareños temen en la cuestión del Brexit. Tenemos miedo al tema del Brexit porque el ministro de Asuntos Exteriores español, en funciones, se ha pronunciado varias veces sobre Gibraltar. Ya ha dicho el señor García Margallo que si Reino Unido se saliera de la Unión Europea, el 24 de junio se empezaría a hablar sobre Gibraltar. El profesor acaba de decir también que España tiene un veto en varios asuntos también. Esto es lo que Gibraltar teme. También se han atribuido a Margallo unas declaraciones en las que decía que el 24 de junio estaría en la frontera celebrándolo y que espero que estas declaraciones no sean ciertas. En mi mente no concibo cómo un ministro de Asuntos Exteriores español pueda afirmar, aunque fuera en un entorno privado, algo semejante. Vamos a analizar precisamente lo que estaría celebrando el señor García Margallo. Celebraría, en primer lugar, el hecho de que la economía gibraltareña sufriera. Esto estaría vinculado a un mayor sufrimiento en el campo de Gibraltar, que ya tiene una cifra de paro que es mayor de la del resto de España, y con un gobierno central que no ayuda a esta zona. Estaría celebrando el hecho de que 10.000 personas que cruzan la frontera a diaria se pueden quedar sin trabajo, solo por ver a sufrir la economía de Gibraltar. Hay un dicho en inglés que dice que "you cut your nose to spite your face", y que en español equivaldría a lanzar piedras sobre el propio tejado. Esto es lo que estaría haciendo el señor Margallo. Segundo,
¿Celebraría el señor Margallo la posibilidad de cerrar la frontera? Es preciso honrar la memoria de quienes vivieron y sufrieron el cierre entre 1969 y 1982. Aquella época se recuerda en toda esta zona a ambos lados de la frontera, con ira y con angustia. Se recuerda por el sufrimiento de las familias que fueron separadas por una verja. Se recuerda por las familias y amigos que tan solo podían hablarse a gritos a decenas de metros de distancia separadas por una verja. Son conocidas, pero no por ellas menos escalofriantes, las imágenes de personas que alzaban a niños recién nacidos para mostrárselos a la familia del otro lado, separadas por 2 valles. No me explico lo que hay que celebrar, pero tal vez el señor García Margallo pueda explicar a los familiares que no se volvieron a ver qué es lo que se estaría celebrando con un posible cierre de la frontera. No me puedo creer que pueda celebrar una situación parecida al muro de Berlín, cuya caída todo el mundo aplaudió en 1989. Como comenté, no viví la frontera cerrada, pero tengo muchos familiares que sí lo hicieron. Y contarlo, y hablar de ello, y ver las imágenes del día que cerraron la frontera, como gibraltareña y más que nada como persona, me pone la carne de gallina. La imagen más triste que conozco es la de los trabajadores españoles regresando a casa, saliendo de Gibraltar por última vez el día que cerró la frontera. En Gibraltar sí que se teme lo que podría ser España sin tener nosotros el respaldo de la Unión Europea. Cuando la cosa se ha puesto fea, la Unión Europea ha respondido a las llamadas de Gibraltar. Han tardado, pero han venido. Cuando Alejandro Sánchez se planteó un peaje para entrar en Gibraltar, fue la Unión Europea que lo paró. Fue la Unión Europea que obligó a España a realizar obras en la frontera y cesar los controles arbitrarios que realizaba. Un Gibraltar con un vecino y con un gobierno central tan opuesto y tan negativo y sin la protección de la Unión Europea y con un ministro de Exteriores en España en funciones diciendo lo que ya piensa hacer, se enfrentaría a un panorama muy duro. Siempre se dice que el pueblo de Gibraltar es fuerte, pero es una lástima que entre 2 comunidades cuyos miembros conviven, se enamoran, se casan, cuyas familias están interconectadas, es una lástima que tengamos que vivir bajo una nube tan negra. Comparemos la posibilidad que aporta la creación del grupo transfronterizo que quiere fomentar las relaciones económicas y sociales y mejorar la vida cotidiana de los residentes de la zona con la política del PP, que celebra la desunión. Es una triste realidad que escuchar a un ministro como el señor García Margallo hablar en tonos que nos recuerdan a los años 60, cuando cerró la frontera. Esto se puede comparar a la política del señor Salvador de la Encina, que ha dicho que no quiere ver a un Brexit, pero que si sucediera, la frontera entre Gibraltar y España, la frontera de Gibraltar sería fluida. E importantemente, los trabajadores que ésta supone no se pondrán en riesgo. Esa es la cuestión principal, que la frontera siga siendo fluida, que los trabajadores puedan seguir yendo a su puesto de trabajo, que no haya obstáculos a que los trabajadores entren en Gibraltar. Gibraltar sigue manteniendo que desea tener buenas relaciones con su vecino del campo y en general con España, pero esto es más fácil bajo el paraguas de la Unión Europea. Gibraltar sigue pensando que el acuerdo que consiguieron en Córdoba sigue siendo posible. Queremos seguir en la situación que estamos ahora, en que ofrecemos empleo directo a 10.000 personas e indirecto a decenas de miles más. Queremos seguir dando la bienvenida a negocios españoles a Gibraltar y queremos seguir disfrutando de esta zona. Esto se puede conseguir independientemente de cualquier política negativa bajo la protección de la Unión Europea. Pero vamos, que para demostrar que yo creo en lo positivo, tengo que terminar este discurso por darle las gracias al señor García Margallo. Aunque sabéis que no comparto su política en relación a Gibraltar, él me ha hecho mi trabajo muy fácil en tema de referéndum. Todo Gibraltar sabe que si nos salimos de la Unión Europea, está dispuesto a saltar enseguida. Ha sido el mejor alma de mi campaña. Todo Gibraltar teme lo que puede ser un Gibraltar fuera de la Unión Europea. Por estas razones, tanto positiva como negativa, es tan importante para Gibraltar mantenerse en la Unión Europea. Como dice el lema de nuestra campaña, Gibraltar Stronger In, Gibraltar es más fuerte dentro. Espero haber expuesto mis argumentos con claridad y será un placer contestar sus preguntas. Reiterando el agradecimiento a Gemma,
Y si les parece, doy lugar a la presentación de la mesa redonda. En este caso, Brexit y Campo de Gibraltar. Nos van a acompañar, en este caso, Ángel Serrano, que es el presidente del Grupo Transfronterizo, Lorenzo Pérez Periáñez, que es presidente de la pequeña y mediana empresa de la Línea de la Concepción, y también el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar, John Isola. Y va a moderar dicha mesa redonda, en este caso, Inmaculada Ortega Gil, que, como saben, es la secretaria de Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar. Mi función va a ser pues moderar esta mesa redonda, en la que me acompañan, pues voy a decirlo del fondo hacia mi persona, John Isola, que es actualmente vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar, es miembro del Grupo Transfronterizo, ha sido anteriormente presidente también del Grupo Transfronterizo, porque tenemos un sistema de rotación entre las distintas organizaciones que integramos el grupo, que ahora os explicaré muy brevemente en qué consiste, y también pues tiene una función profesional y una tarea profesional, que es propietario, director general de Anglo-Hispano, una empresa en Gibraltar encargada de distribuir bebidas, alimentos y productos de alimentación en Gibraltar, y supongo que otras actividades más. Luego está Ángel Serrano, que actualmente es el presidente del Grupo Transfronterizo, y también actualmente, espero que mañana lo renueven también, como secretario general de la Unión General de Trabajadores en el Campo de Gibraltar. Ha sido miembro, ha sido también secretario de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, él es de Jerez, pero lleva muchísimos años en el Campo de Gibraltar, primero profesionalmente, estudió en Jerez, en la Universidad de Cádiz también, y profesionalmente lleva muchísimo tiempo vinculado al Campo de Gibraltar, porque es trabajador del Hospital Punta Europa, y ahí pues ha llevado a cabo tanto trabajo sindical como su propio trabajo. Y actualmente es el presidente, que, como decía, es rotativo, cada 6 meses pues vamos cambiando la presidencia de los distintos órganos dentro de lo que es el grupo. Y aquí a mi izquierda está Lorenzo Periáñez, que es presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Línea. También es miembro del Grupo Transfronterizo, es vicepresidente del Círculo Mercantil, pero hace también funciones habitualmente de presidencia en ese círculo mercantil. Es becario de honor del Colegio Mayor de Juan Bosco, un poco por reconocer también algunas de otras tareas que ha desempeñado, y ha estudiado Ciencias Empresariales en la Universidad de Sevilla. Estudió en su día, ya hace unos cuantos años. Bueno, en esta mesa lo que nosotros vamos a pretender, o se va a pretender por parte de mis compañeros, es traer al contexto actual, al contexto de nuestra zona, Campo de Gibraltar y Gibraltar, una zona que, si no hubiera una verja, pues sería una zona prácticamente uniforme, geográficamente pues desde el cielo pues se ve una zona uniforme, pero que realmente la actual situación de involución, como se ha visto esta mañana, a lo largo de la mañana, del marco de constitución de la propia Unión Europea, que conlleva también, y así lo ha reflejado muy bien el profesor Jesús Verdú, conlleva también una involución de los derechos sociales de la propia Unión Europea, y en este contexto es donde nos encontramos pues que el próximo día 23, por parte del Reino Unido y por tanto de Gibraltar, puede haber un marco tanto jurídico como social como político que tenga un efecto directo sobre no solamente la economía, sino sobre cuál va a ser el futuro de los campos gibraltareños y de los gibraltareños en los próximos años. Y nosotros, desde el Grupo Fronterizo, pues realmente para nosotros es preocupante, y ellos lo reflejarán, en cuanto es cierto que muy recientemente no entendíamos los integrantes del grupo por qué tan recientemente, siendo las organizaciones que integramos el grupo miembros
de nuestras organizaciones a nivel europeo. Por ejemplo, Comisiones Obreras y UGT son miembros de las organizaciones sindicales en el marco europeo. Lo mismo ocurre con la Unite, la Union en Gibraltar, y con otras organizaciones también sindicales de Gibraltar, o con las cámaras de comercio que tienen oficinas en Bruselas. Tenemos oficinas en Bruselas. ¿Por qué no se ha avanzado en tantos años en la tarea y en el trabajo de cooperación entre las distintas organizaciones? Es cierto que habíamos trabajado de forma informal, es cierto que habíamos trabajado en conflictos concretos, tanto en la frontera como en conflictos pues, con el tema de la pesca, pero realmente avances formales no los había habido. Y eso lo comprobamos cuando los miembros del grupo acudimos a Bruselas, ¿no? Y vimos que realmente había una carpeta como esta, prácticamente, que nos presentó la comisión. Dijimos, ¿es posible? Pues es posible. Entonces, a partir de ahí iniciamos un proceso como grupo, con unos estatutos, tenemos unos estatutos ya conformados, e iniciamos un proceso pues para trabajar en la cooperación, para fomentar el empleo, para fomentar el desarrollo económico, en fin, para fomentar el bienestar de los campos gibraltareños y de los gibraltareños. Ese es el objetivo, y yo, sin más, ya habiendo puesto aquí a los asistentes en el contexto, porque está esta mesa aquí, pues sin más le dejo la palabra a mi compañero John Isola para que él haga pues la exposición. Buenos días. A mí me gustaría destacar, porque se ha hablado el tema de economía. Creo que hay que mirar en detalle de la manera que están interrelacionadas las economías de Gibraltar y del campo de Gibraltar. Y aquí tengo un estudio económico que hizo la Cámara de Comercio en el 2013, donde viene el detalle de cómo Gibraltar contribuye a la economía del campo de Gibraltar. Empresas gibraltareñas importaron en el 2013 381 millones de libras en mercancías desde España. En el 2013, los puestos de trabajo que proporcionan Gibraltar dentro de su territorio equivalen a un 24% del total de trabajos fijos registrados en el campo de Gibraltar. Los trabajadores fronterizos españoles ganaron más de 102 millones de libras en el 2013. Los residentes de Gibraltar gastaron casi 73 millones de libras en compras, comida y otros bienes y servicios en Andalucía durante el 2013. Los gibraltareños con segunda vivienda en el campo de Gibraltar gastaron más de 62 millones de libras en la economía española durante el 2013, de los cuales más de 40 millones se gastaron en el campo de Gibraltar. Si se suma todo eso, se puede ver que las economías están interrelacionadas. Y a mí me gustaría pensar de que eso es tan importante, de que Brexit o no Brexit, hay que proteger esa interrelación entre las dos economías, porque no solo somos los gibraltareños que serán afectados, pero creo que muchas familias en el campo de Gibraltar también. Y a mí una cosa creo que es muy importante es el rol que tiene el grupo transfronterizo en cualquiera de los dos casos, sea que votamos para quedarnos o sea que se vote para salirnos. Porque yo creo que lo que hemos demostrado dentro del grupo ya desde que empezamos hace más de 2 años es de que nosotros queremos promocionar esa interrelación, esa buena vecindad, porque creo que hay muchísimas oportunidades. Dentro del marco económico,
a pesar de todos los problemas que hemos tenido tras nuestra historia, de que haya una relación bastante buena, que haya actividad económica, que haya actividad cultural, que haya interrelación social. Imaginaros si no hubiera ningún impedimento, que se trabajara conjuntamente para el fomento de todas esas cosas que he hablado. Tenemos mucha oportunidad, Gibraltar y el campo de Gibraltar, trabajando conjuntamente, y eso es lo que nosotros queremos dentro del grupo transfronterizo. Pase lo que pase, y yo creo que la ciudadanía tiene que trabajar para lograr eso, pase lo que pase. Dios quiera que no pase, porque será mucho más fácil, como ha dicho Gemma, dentro del marco de la Comunidad Europea y, por ejemplo, si se constituye una AST. Yo viví durante el cierre de la frontera y yo me acuerdo lo que se pasó. No quiero eso más. No pasa, Ángel. Digo, bueno, yo creo que esto va a ser la foto del día. Dos empresarios, uno a cada lado, y el sindicato en medio, ¿no? Pero ella es moderadora hoy. Bueno, siempre moderadora. Bien, bueno, buenos días. A mí me gustaría dar las gracias a los organizadores por habernos invitado aquí a esta mesa. Y bueno, y estoy encantado de que a todos les guste el grupo, de verdad que sí, no me parece bien. Pues mira, eso es lo que está haciendo el Brexit, parte es que nos una en muchas cuestiones. Bueno, hay una serie de palabras que se han dicho, ha hecho el profesor Gemma y bueno, yo creo que casi todo, ¿no? Que se llama incertidumbre. Yo a los políticos cada día tengo más miedo, ya puede ser inglés o puede ser español o de donde sea, cada vez que inventan algo, dicen alguna historia, nos ponen al rincón de pensar, nos entretienen en no sé qué, 4 o 5 meses, 6 con este Brexit, mañana será otra historia. Yo digo, bueno, ¿y no tenéis otras cosas que hacer con la de problema que tienen los ciudadanos a pie de calle? Porque esto de verdad, esto aquí es un puzzle tan complicado que lo que estamos aquí es dándole vueltas, que es importantísimo, pero nadie sabemos dónde va a llegar. Y la palabra que dice el profesor, que era incertidumbre, y ahí creo yo que es donde tenemos que profundizar, porque nadie sabe lo que va a pasar. Esto no ocurre todos los viernes, gracias a Dios, no ocurre. Pero bien, la principal consecuencia a medio plazo de una eventual salida del Reino Unido, tanto para el propio Reino Unido como para los países miembros, es la gran incertidumbre, que se genera hasta que se negocian las condiciones de esa salida. Y este periodo, según el gobierno propio de Reino Unido, podría extenderse casi una década. Siendo este marco de incertidumbre es el peor panorama que se puede presentar para el desarrollo de la economía en su conjunto. Hay una serie de argumentos que están a favor y otra serie de argumentos que están en contra, como todo en la vida, ¿no? Pues por parte de ciertos colectivos del Reino Unido es la pérdida de soberanía y gobernanza de los países miembros. Porque hay que decir también, a mí hay veces que también me entra ganas de salirme de Europa, ¿eh? Porque las políticas últimas del refugiado, etcétera, es ganas de salirse. Pero bueno, estamos en un sitio donde hay que estar en una globalización, tenemos que estar todos y creo que no va a ser peor, ¿no? Como decía, las leyes que se imponen desde Bruselas están por encima de las realizadas por los parlamentos nacionales y que son elegidos democráticamente, ¿eh? Por el control que ejerce esa Unión Europea sobre la política comercial de todos los Estados miembros y porque cada país tiene que tener la capacidad de gestionar sus fronteras. Hay que decir también que hay que tener el máximo respeto a cualquier país que quiera hacer un referéndum, de la índole que sea, el máximo respeto. Los países miembros se ven obligados a adoptar las políticas dictaminadas por esa Unión, aun en contra del rechazo de los ciudadanos de dicho Estado. Un ejemplo de ello fue el caso griego. Los votantes rechazaron la política de la Troika en sus elecciones y entonces el presidente de esa comisión dijo que no puede haber una elección democrática que vaya en contra de los tratados europeos. También pone de manifiesto una realidad, la de que la inmigración se ha convertido en el asunto neurálgico en el debate del Reino Unido.
y por varios motivos. La libre circulación es una buena idea, pero no está funcionando debido a que existen diferencias muy notables en los ingresos de los Estados miembros y debido a que no es posible verificar los antecedentes de los recién llegados. También hay problemas en el marco de los servicios públicos, ya que si no se puede predecir cuántas personas van a venir al país de un año a otro, no se sabe qué tipo de financiación habrá que dar. Por todo ello, los que están a favor de una salida de la UE abogan porque la gente que ha sido elegida por el pueblo de Gran Bretaña tenga la última palabra sobre todas las leyes. Quieren ser capaces de gestionar su comercio y de representarse a sí mismos en organismos mundiales, teniendo una relación de paz, comercio y amistad en Europa, pero sin tener que dejar que la UE tome decisiones por Reino Unido. Digo, argumento a favor. Argumento en contra. Desde Reino Unido defienden el postulado de que Gran Bretaña es más fuerte en la Unión Europea, que creo que todos los que estamos aquí pensamos lo mismo, aunque los principales argumentos para defender la permanencia son los efectos negativos que a corto y medio plazo provocaría esa salida, que, como hemos comentado antes, son consecuencias de la incertidumbre que se está generando. Las consecuencias. Posiblemente Gibraltar, dentro de toda esta situación, sea una de las zonas más afectadas por la salida de la Unión Europea. Actualmente la entrada a través de la frontera es libre para los ciudadanos de Gibraltar, así como el derecho a establecer negocios, ofrecer servicios al lado de la verja. Con esta salida a medio plazo, hasta que se establezcan nuevos acuerdos, surge la posibilidad de que se vuelva a un status quo anterior a la entrada de España en 1985 y un eventual cierre de la verja, esperemos que no, suponiendo un riesgo existencial para la economía de este territorio y de todo el campo de Gibraltar. Se producirá una brecha económica y social en la zona, tanto para la parte española como gibraltareña. La tendencia opuesta que se estaba buscando en los últimos años con un acercamiento entre las dos partes de la frontera para poder favorecer el crecimiento mutuo, pues quedaría totalmente en papel mojado. Al igual, con esa salida no se puede garantizar que se mantengan los derechos en materia laboral, ni de salud, ni de pensiones. No olvidemos que hay acuerdos de sanidad con Gibraltar, de enfermos. Hablo de diálisis, hablo de oncología y de otras enfermedades, de las pensiones. Y ahora mismo se disfruta lo que disfrutan los británicos del extranjero, también se vería mermado. Más allá de ese impacto en las personas y la banca, los expertos en general también recuerdan que ese Brexit afectaría tanto a las inversiones que realizan los británicos en España como las que realizan allí las empresas españolas. Una de las consecuencias más directas sería, posiblemente, una devaluación de la libra con respecto al euro. ¿Qué provocaría? Pues los economistas, que tengo dos aquí, lo saben mejor que yo. Una disminución de los salarios de los trabajadores españoles o Gibraltar. Disminución de las inversiones de británicos en España por ser menos atractiva esa inversión a nuestro país por la devaluación de la propia moneda. Igualmente, el turismo británico puede elegir otros destinos que sean más atractivos que España, ya que con esa salida los británicos dejarían de tener muchas de las ventajas que hasta ahora tienen. Actualmente hay aproximadamente 200.000 españoles viviendo en suelo británico. Nadie sabe aún las consecuencias que tendría este Brexit para todos esos comunitarios que viven en ese país. De momento, el Reino Unido estaría 2 años en una especie de limbo hasta que se definiera un nuevo estatus. Aparte de tener que solicitar un visado, entre otros asuntos clave, se tendría que resolver si tiene derecho al Sistema Nacional de Salud o un convenio especial entre ambos países en materia fiscal. A nivel de pensiones, se tendría que definir cómo afecta a los españoles estas pagas en los años trabajados en Reino Unido. Además de esto, actualmente más de 10.000 españoles, 8.000, 7.000, 10.000, trabajan en Gibraltar, conjuntamente con empresas españolas que prestan servicios allí. Las consecuencias del Brexit para una zona deprimida como la línea de la Concepción, cuya relación con Gibraltar supone un oxígeno económico para la zona, se vería seriamente dañada, muy seriamente dañada, seguro, cuyas consecuencias, entre otras, hemos mencionado anteriormente. Y de cualquier forma, tanto a Gibraltar como a la comarca del campo de Gibraltar le resultaría un desastre este Brexit. Que no se lleguen a acuerdos particulares para una zona tan peculiar como esta. Y en un momento en los que se trata de unir lazos entre vecinos para una mayor prosperidad de la zona,
este Brexit supondría dar pasos atrás durante unos cuantos años. En conclusión, la realidad es que no hay ningún precedente anterior, como decía el profesor, en el que un Estado miembro del tamaño del Reino Unido abandone el tan cuestionado proyecto europeo, cuya consecuencia más inmediata es la generación de una terrible incertidumbre, acabo con lo que comenzaba al principio, de cara al futuro. ¿Y qué tenemos que hacer el grupo, como decía John? Esto nos tiene que unir más. Esto yo creo que lo que está haciendo es unirnos más y trabajar más. ¿Vale? Como decía nuestro abuelo, nuestras madres, no quiere lentejas, pues 2 platos, ¿no? Pues ahora nos va a unir más. Ahora hay que trabajar más. Creo que es lo que están consiguiendo. El que ha inventado esta historia va a conseguir que nos unamos más, que no viene mal. Y si llega un hipotético caso, esperemos que no, que sucedan estas cosas, vamos a seguir trabajando conjuntamente, vamos a seguir lazos de sanidad, de educación, del lenguaje, que tanta falta hace, de inglés y de castellano y de inglés, de todos. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, lo positivo, y decir, bueno, sigan ustedes y nosotros tendremos que seguir con nuestras dificultades, pues aprovechar lo que podamos para esa unión entre un pueblo y otro, que nada más que uniones de vecindad, de cariño y de amistad. Pues nada, muchas gracias. Ahora, repito, muchas gracias a todos, sobre todo al Ayuntamiento de San Roque y Diputación, por esta oportunidad que me dais de exponer cuál es la postura de la pequeña y mediana empresa de la línea sobre el impacto de la economía y el Brexit gibraltareña en el campo de Gibraltar y especialmente la línea. Yo he estudiado economía y normalmente los economistas analizamos muy bien lo que ha pasado, pero nunca sabemos lo que va a pasar, ¿sabes? Es lo que más trabajo nos cuesta. Hacemos unos análisis exhaustivos de lo que ha pasado, pero rara vez acertamos, ¿no?, con lo que va a pasar. Pero yo creo que el Brexit puede producir una situación muy similar a la que se produjo con la crisis de los bloques de 2013, con unas retenciones en la aduana bestiales, tanto de mercancías como de peatones, porque claro, al no estar ya bajo la tutela de la Unión Europea, si el gobierno que está, digamos, en la nación en este momento, pues es el que tiene la ideología que tiene ahora, pues posiblemente los que estamos en este lado lo pasemos muy mal, en los dos lados, vamos, estamos en Gibraltar o en el campo de Gibraltar. John ha dado unos datos del impacto económico del informe Fletcher, pero si yo esos datos los extrapolo más concretamente a la economía de la línea, pues los resultados pueden ser de verdad catastróficos, ¿no?, para la economía liniense, dado que os voy a dar unos datos para que conozcáis, por ejemplo, del informe, hay un informe Fletcher y otro APIMEL, ¿no?, que se refiere al impacto gibraltareño en la economía liniense. Por ejemplo, sobre 144 empresas hicimos un sondeo y sobre el porcentaje de clientes gibraltareños que tenían estas empresas. Por ejemplo, en empresas de restauración, bares, restaurantes, hoteles y demás, ¿no?, en la línea, 33% de los clientes procedían de Gibraltar, ¿vale? En empresas de comercio teníamos otro 33%, coincidía que los clientes que entraban en estos comercios eran gibraltareños. Y, por ejemplo, en profesionales en general o empresas de servicio, un 24% de los clientes que tenían eran gibraltareños. La bajada media que se produjo en aquel verano fatídico en las empresas linenses, por ejemplo, en las empresas de restauración bajaron un 32% su facturación. Las empresas de comercio en general bajaron un 26% y las empresas de servicios y autónomos bajaron un 25%. O sea que nos podemos hacer una idea del impacto de la economía gibraltareña en la línea y en menor medida, pero también en una medida muy importante, en la economía de todo el campo de Gibraltar. Es evidente que cualquier perjuicio en el tránsito de personas o vehículos nos perjudica gravemente a la economía de esta zona. Eso, porque además aquí tengo un empresario de Gibraltar, John, que lo que demanda el empresario gibraltareño para invertir en esta zona son dos cosas simplemente. Primero, una frontera fluida, sin incertidumbre política, con una misma línea política en todos los gobiernos,
que no entre un ministro y te cambie, entra otro y te dice otra cosa distinta. Eso genera incertidumbre y la incertidumbre para la inversión de capital es muy mala. Es fatal, ¿no? Resulta fatal. Y sobre todo, y esto es muy importante, y aquí los políticos tienen mucho que hacer, una labor importante, es una zona franca en la que los empresarios gibraltareños tengan sus mercancías y sus productos en las mismas condiciones fiscales que las tienen en Gibraltar, en similares condiciones fiscales. Gibraltar, todos sabemos que es escasa en suelo y el suelo es caro. Y entonces, ¿qué demanda Gibraltar? Suelo y mano de obra. Pero que demanda un suelo en sus mismas condiciones fiscales, si no, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que esto generaría muchísimo empleo. Muchas veces nos quejamos de ayudas al gobierno y las mejores ayudas que pueden venir no es en dinero, es en este tipo de medidas. Que en las zonas, pues, fíjate lo bien que nos vendrían, ¿no? Entonces, para terminar, y ya os dejo, porque yo creo que hemos hablado muchísimo ya de la economía, estaré un poco harto, decir que para mí va a tener dos consecuencias muy negativas, muy adversas para la economía. Una, el sector financiero gibraltareño se va a resentir porque, aunque hay que verlo, que el respaldo de la Unión Europea hace que vengan muchos más capitales a Gibraltar, se siente más respaldado el capital, y una disminución del volumen de facturación en las empresas gibraltareñas, lo cual va a repercutir sobre todo en pérdida de empleo en Campo de Gibraltar y digamos más directamente en la línea de la concesión. Nada más, yo ya si quiere le paso el turno para que hagáis alguna pregunta, ¿no? Sí, no sé si hacer preguntas o si tenéis algo que añadir a lo que habéis comentado, algo más que añadir, pues entonces abrimos un turno, porque lo bueno de una mesa redonda es que se puede abrir un debate entre los asistentes y los miembros de la mesa redonda. ¿John? Como ya se ha hablado, hay que destacar una cosa, que Dios quiera que no, pero que si el 24 nos vemos en una situación donde el Reino Unido ha votado para salirse de la Unión, que no cambia nada ese día, no cambia nada. Y si intentan cambiar algo, ahí estaremos en el grupo para manifestarnos en Bruselas, como lo hicimos cuando se creó el grupo tras los problemas que hubieron en el 2013. Porque no, como han dicho antes, puede haber hasta un plazo de 2 años hasta que se vea claramente lo que será la situación. Así que de mientras debería ser una situación normal y estaremos ahí para hacer lobby donde tengamos que ir. Ángel, y ahora paso la palabra a Juan Antonio. Dice que cuando un gestor lo hace mal, o cuando algún gestor en la empresa que sea o en las instituciones públicas une a todos los sindicatos, es que no lo está haciendo muy bien, porque es muy difícil unir a todos los sindicatos. Pues va a ocurrir lo mismo aquí. No se ha pensado en el conflicto. Esto trae conflicto, lógicamente. Si hay paro, sindicato a la calle. Y lo mejor va a ser que vamos a tener a los empresarios al lado. O se piensan que porque salga A y vaya en contra, cuando te duela el bolsillo y nos falte el dinero, y sobre todo a los trabajadores y empresarios, pues habrá que unirse y habrá que ir a conflicto. Yo no sé si eso estará estudiado o no estará estudiado, por eso digo que cuando toman estas decisiones o provocan estas situaciones, habrán pensado, me imagino, también en esos conflictos. Yo creo que lo dejo ahí porque no es malo tenerlo ahí también en la cabeza, Juan Antonio. Dos cositas. En primer lugar, donde yo creo que ahora que estamos ya casi al final de esta jornada, pues se evidencia la necesidad que había de producir este foro de diálogo y en este momento. Y yo creo que de eso, pues, lo ocultamos la Ayuntamiento de San Roque y personas concretas como, pues, por ejemplo, el alcalde de San Roque, Salvador de la Encina, Carlos Perales, y a todos ellos, yo y Juan Irene García les agradezco realmente el esfuerzo. Y la segunda, yo lo mismo es que entiendo mal, porque como soy de pueblo, muchas veces no comprendo muy bien. A mí me da mucho miedo, y no lo digo porque yo lleve muchos años de actividad política, que se deje
así en el aire, la posible satanización de la política. Me explico. Políticos, como médicos, como psicólogos y yo también de la profesión, como sindicalistas, empresarios, hay buenos, malos y regulares. Y entonces nos encontramos en esta situación porque una decisión política realmente no pensada o llevada pues, por otros intereses. Esa es la primera. Entonces me gustaría retirarme eso porque da la sensación, y yo sé que ninguno de la mesa soy de esa opinión, porque satanizar la política es una actitud que no debe reaccionar, totalmente reaccionaria. Y en segundo lugar, vosotros decís, yo creo que me ha llevado del entusiasmo y de la fuerza y del buen trabajo que habéis hecho, que si sale el Brexit, pues vais a seguir luchando que no pasa nada, si pasa. Si pasa, ¿por qué? Porque está afectando de una manera muy determinante al estatus legal. Y el estatus legal afecta a la situación económica, inevitablemente. ¿Por qué? Porque tú antes lo diciendo con un criterio que genera una incertidumbre. Ya de hecho, salga los que salga, estamos en una situación muy tranquila. Salvador. Sí, gracias. No sé si habrá más preguntas. Sí, hay más preguntas. Bueno, supongo que eso será de las últimas. Y bueno, yo quería pues, nada más una agradecer la presencia de los representantes municipales del Ayuntamiento de San Roque, su contribución a este acto, a Carlos Perales, en nombre de la organización, y especialmente a los que estáis aquí, que han invitado anteriormente como tema y como profesor Perdón, porque a todos ellos les pedí personalmente y además les pido disculpas porque estaba programado para un día antes, por motivo de educación se tuvo que expresar, por lo cual ha sido distintas y diversas peticiones que todos ellos desde el primer momento la disposición fue absoluta, total, desinteresada y en este tiempo donde a mí al menos no me parecía absolutamente razonable el campo de Gibraltar, no hablo de Gibraltar, el campo de Gibraltar que yo represento pasara en que me sin hablar de un tema tan relevante. Incluso me sorprende aún todavía que siquiera nuestros medios de comunicación lo hago como críticas, como oposición, como incidencia para nuestra economía tan brutal, no se hubieran hecho eco de debate, de contenido, de utilizas sobre esta materia que tanto afecta a los ciudadanos. Es algo que nos debemos antes de explicar. Solamente para terminar, que en las próximas elecciones vuelvo a encabezar la lista del Partido Comunista Obrero Español, Juan León, lo que pertenece desde hace 33 años, y soy el único diputado que desgraciadamente va a tener, porque no hay otro candidato de la comarca, después de la general. Yo debo de mucho más al partido, según la encuesta del mundo que ha hecho, solamente que muy diputado, tenemos 5 posibilidades y los sectores debería todos los ciudadanos. Por tanto, si sale un gobierno socialista, ojalá, o hay un gobierno de derecha como actualmente en contra de la política de buena vecindad, con mucho que se quiera revestir en los últimos meses, porque ahí están las actuaciones, ahí está su política, este representante de la soberanía popular trabajará desde el gobierno o la oposición convencido de que la única manera de avanzar en la economía del campo de Gibraltar es el diálogo, el entendimiento y la cooperación. Y al igual que Kim tuvo el honor de concluir con el foro de diálogo a su nacimiento, desarrollo y solución de infinidad de problemas a miles de trabajadores, lo haremos igualmente a partir del día 24 cuando se han admitido como único representante del campo de Gibraltar. Y por último, especialmente a los que permanecéis aquí todavía hasta ahora, que aquellos que se han tenido que ir, gracias al corazón, tres personas que vinieron a Rafael Doble, que llevan toda su vida luchando por esto tan realmente de sentido común, y que no lo veo es que el mío ciego, que la vecindad, el entendimiento, la cooperación, salvando los problemas de soberanía, la lista de vecindad. La única manera de avanzar, como muy bien su ponencia que es el tema, es el diálogo y el entendimiento. Con o sin Brexit. Estoy convencido que el Brexit Reino Unido va a superar. La sensatez de una minoría va a seguir adelante. Pero en todo caso, me ha dicho algún participante de la mesa que es la situación, el diálogo continúa después del Brexit y nosotros vamos a seguir por esa vía de diálogo. De manera que disculparme por la
civil y a todos los que habéis hecho esfuerzo de estar esta mañana conmigo. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. De pie, que agradecería a los políticos que se dejaran de agradecer unos a otros. He oído 37 agradecimientos unos a otros y realmente del asunto poquito. ¿Bien? Es decir, yo agradecería, ya que también, como soy de San Roque, que el Ayuntamiento de San Roque, que yo a eso se lo reconozco, pues abandere pues, la posibilidad de que los campos gibraltareños conozcamos de verdad todo lo que significa Gibraltar, las relaciones económicas y todo tipo de relaciones, la verdad, ¿entendido? Entonces, porque te iba a hacer una pregunta, Lorenzo, y perdona que te quité, pero vamos, lo vamos a hacer por otra ocasión porque no creo ya que ahora tenga la gente muchas ganas de oír. Es decir, yo en el año 82, como tú, vimos, y estaba yo en la frontera y sabía cómo era la línea, porque iba muchísimo a la línea, y a los pocos días, a los pocos meses, fui a Gibraltar y vi cómo era Gibraltar. Y he visto con mis propios ojos cómo se ha ido desarrollando una economía y la otra. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué han hecho bien ellos? Pero vamos a conocer realmente, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Porque me acuerdo perfectamente que en mi propia familia se hablaba de la enorme potencialidad que suponía hacer alguna inversión en la línea. Todo el mundo pensaba que la línea iba a ser, vamos, yo qué sé, es decir, el pueblo más rico de toda la provincia de Cádiz, que se ha pasado en 30 años para que sea lo que es ahora. Yo me paseo, yo voy todos los días al mercado de la línea y veo nada más lo más simple del mundo, cómo son el asfalto a las calles. Te metes por las barriadas, por los barrios de la línea y es una pena. Es decir, ¿qué ha pasado? Algo ha tenido que pasar que no se habla en los foros. Los sindicatos también. Allí para tener una pensión tengo que trabajar 14 años y la pensión son miserables. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué hay una pensión allí en Gibraltar y aquí no la tiene? Es decir, un montón de preguntas que me gustaría que tuvieran una respuesta, pero no con el sano propósito de conocer la verdad. No aspiro a nada más. ¿Entendido? ¿No? Y cuando hablan de los políticos, es decir, el problema en España no son los políticos, evidentemente, hay buenos, malos y tuertos y derechos. El problema es que la casa que los cobija está mal hecha. Y eso es lo único que pasa. ¿Le puedo contestar? Sí. No, déjame que le conteste. Es que hay más palabras. Una visualización sobre lo que dice José Luis, ni Chequito ni mucho menos en algunos aspectos, pero creo que cualquier ciudad o país tiene cosas positivas y negativas, es muy complejo de todo eso. Reino Unido no es perfecto, yo he vivido en los dos sitios, conozco Gibraltar bastante bien, fui al instituto ahí, vivo en San Roque. Hay dos realidades aquí que en muchos casos pues pensamos en mejorar esas relaciones, esa economía que está en ambos lados. Nada es perfecto, nada, absolutamente nada. Y si ahora mismo hay una conferencia aquí sobre esto, yo leo bastante la prensa británica, lo que puedo, la más cerca, no los tabloides estos de cachondeo. Vamos a ver, francamente, eso es lo que tendríamos que estar preocupándonos. Lo que está pasando ahí y la gente que está en contra de Europa, pero no solo en el Reino Unido, sino en el conjunto de las naciones europeas. Y esas tendencias que hay en ciertos países como en Austria o Hungría o en Polonia ahora mismo, donde hay unos partidos que no son solo euroescépticos, sino que tienen tintes en algunos casos nacionalistas. Pero bueno, yo creo que ningún extremo es bueno, así que en este caso yo creo que lo bueno es que pensemos en eso mismo. ¿Qué resultado va a tener? Yo particularmente confío en que el alcalde antiguo de Londres, Boris Johnson, como se llama, se equivoca, no solo en eso, que su campaña de salir no salga adelante y que los que apoyan el sí de manera contundente o menos contundente que
Bien, de eso se trataba la mesa redonda, justamente de abrir un debate y una discusión para saber y templar las distintas opiniones sobre un tema tan, yo creo que tan importante al final, y como se ha quedado demostrado a lo largo de la jornada, que es las consecuencias que puede tener la decisión del Brexit. Salga un resultado o salga otro, sin lugar a dudas estamos en un contexto distinto al que estábamos pues hace 2 años. Agradecer todas las intervenciones como moderadora, y en ese sentido yo le voy a dar la palabra ya para finalizar a los integrantes de la mesa para que hagan el cierre y contesten de alguna forma o entren en esa discusión, pues que algunos, yo creo que de forma muy importante, pues habéis puesto encima de la mesa. John. Me gustaría contestarle a este señor, que no lo conozco. Preguntas por qué hay tantos dentro de la Unión Europea que están en contra de la Unión Europea. El hecho de que parece ser que hay una movida y que crece la opinión en contra del proyecto europeo es preocupante. Pero también los que dirigen la Unión Europea tienen que pensar más en por qué hay ese crecimiento. ¿Qué están haciendo mal ellos que está causando de que haya esta movida en contra de lo que es el proyecto europeo? Y personalmente pienso de que los que conducen la Unión Europea en Bruselas están enfocados en un proyecto que igual no es lo que quiere la ciudadanía europea, y están totalmente enfocados en ese proyecto que no quieren escuchar o no están al tanto de cómo se va evolucionando la opinión pública. Y yo creo que sería bueno de que los políticos en Bruselas y los que conducen la Unión que tomen nota de lo que piensa la ciudadanía y que se reforme la Unión, porque aunque se quede el Reino Unido dentro de la Unión Europea, se tiene que reformar. No puede seguir por el camino que va, porque si no, solo estamos aplazando un posible otro referéndum dentro de unos años. Y yo creo que es importantísimo. Es lo que Cameron intentó de hacer, intentó de negociar ciertos cambios para el Reino Unido. Se tendrá que ver cómo los otros países se van a barajar si quieren obtener esos derechos que ha obtenido el Reino Unido o no. Pero en conclusión, yo creo que solo repetir lo que dije antes, que tenemos que trabajar juntos, a pesar de lo que ocurra el 23 de junio. Y gracias a todos por venir y gracias al alcalde de San Roque por organizar este evento. Bueno, yo volveré a daros las gracias. Y yo creo que hay una cuestión aquí que ya se ha debatido en general entre todos, ¿no? Y hay una frase que me enseñaron a mí los gestores del hospital algunos, y ante situaciones de ese tipo que vemos con esa incertidumbre, que no sabemos por dónde puede caminar, por dónde la unión es importante, tenemos que debatir muchos temas, como decía el compañero, pensiones que están ahí todavía de muchos años, salarios, distintas legislaciones. Es complejo. Yo me estoy enterando ahora de mucha legislación de Gibraltar, yo no tenía ni idea. Que tenía que haberlo hecho antes, pues posiblemente, y llevo 28 años aquí, pero bueno, oye, el mecanismo propio de la ciudadanía en general, por lo mejor no ha querido que nosotros hubiéramos en general estar más unidos o interesarnos tanto un pueblo por otro, ¿no? Y ahora el grupo pues lo que intenta es, pues, tan llanamente, pues, trabajar juntos en todos los aspectos, todos los que podamos nos den, porque cada vez que tocamos algún tema parece que alguien sale y nos pone piedra en el camino o nos mete palitos en la rueda. Esto es otro palito en la rueda para el grupo transfronterizo también, Nosotros tenemos avanzado bastante lo de la agrupación europea y tal como está aquí el planteamiento, o le damos una vuelta o a ver que ya nos ha parado. O sea, en el momento nos está atrasando muchas cosas y no estamos para atrasar. Tenemos que seguir.
Por eso yo digo con esa frase de resistir, persistir y no desfallecer jamás. Seguir hacia adelante y venga lo que venga, bueno, pues habrá que afrontarlo como todo en la vida, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Bueno. Le quiero contestar a Enrique, ¿no? Enrique, sobre el comentario que ha hecho, que está claro que la línea no está bien, pero no le podemos echar la culpa al vecino de nuestros males. La línea no está bien por una, perdone que le conteste un momentito, por una mala, no tiene una política acertada por parte de los distintos gobiernos. Y usted dice que la línea había que verla en el año 69 cuando se cerró Gibraltar, que tuvieron que emigrar familias, se dividieron familias, pues eso supuso, la verdad, un trauma, ¿no? Para la ciudad, que se quedó casi en la mitad de la población, porque eran 9.000 empleos los que había. Multiplique usted por 3 o 4 de familia, pues mire que tienen que salir de la línea, pues imagínate cómo se queda. O sea, que la línea no está bien, pero lo poco que tiene, lo tiene ahora mismo gran parte de su economía gracias a Gibraltar, que se podía hacer mucho más, por supuesto, y para eso estamos aquí el grupo transfronterizo intentando pues poner en marcha nuevos proyectos, la AECT e inversiones que vengan a la zona. Está claro que no estamos bien, pero ya se lo digo que Gibraltar se ha desarrollado con una política económica acertada y la línea, por culpa de no sé, factores externos, los gobiernos, no se sabe, por culpa, también tenemos que ser autocríticos y echarnos la culpa a nosotros mismos siempre, no siempre hay que echar la culpa a los demás. No hemos sabido desarrollarnos a la altura de Gibraltar. Pero bueno, para eso estamos aquí y siempre no estamos a tiempo, ¿no?, de seguir, ¿no?, desarrollando proyectos e iniciativas conjuntamente con Gibraltar. Perdón por la alusión, que no se me malinterprete, por favor. No, que solamente... Me parece que el grupo de trabajo me parece no correctísimo, sino extraordinario. Lo que me gustaría es que precisamente eso se ampliara, aumentara, mejorara, y sirviera para que todos los campos gibraltareños conociéramos de primera vez, de primera mano, la realidad, nuestra realidad y la relación con los que Pues muchas gracias a los asistentes y esperemos que nos